Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener una conferencia multidisciplinar. El título es México y la inteligencia artificial, reflexiones desde la ética, la política y la inclusividad. Nos acompañan el maestro Rafael Cervera. Él es maestro en filosofía y educación por la Universidad de Valencia, en España. Actualmente está por iniciar sus estudios de doctorado en ciencias cognitivas en la UNAM. Él es especialista en temas de ética en inteligencia artificial. También nos acompaña el maestro Andro Saldaña. Él es licenciado y maestro en física por la Universidad Veracruzana. Filosofía por la Universidad Veracruzana, con la investigación La construcción del mito mestizo en la filosofía de José Vasconcelos. Actualmente cursando el doctorado con una investigación sobre la biopolítica de Roberto Espósito y su dimensión performativa. Colabora coordinando el seminario libre multidisciplinario del Instituto de Filosofía, además de participar en espacios y eventos sobre biopolítica, ciencia, tecnología y ciencia ficción, entre otras temáticas. Es columnista invitado en la sección Pensar desde hoy en el periódico La Jornada Veracruz. Se ha desempeñado como asistente de edición y maquetación para el colectivo internacional Heidegger, La voz del nazismo y el final de la filosofía, coordinado por el doctor Julio Quesada. Nos acompaña también el maestro Rubén de la Mora. Él es especialista en inteligencia artificial, es el coordinador de este centro de investigación y bueno, será nuestro representante en esta mesa de discusión. Pues, adelante. Muchas gracias, doctora Quiroz, por la presentación. Muchas gracias a todos por asistir. También muchas gracias al maestro Rubén y al maestro Andro Saldaña por formar parte de la plática sobre ética y política e inteligencia artificial que tanta falta hace en estos días. Bien, con tal de comprender los motivos por los que la inteligencia artificial en pleno siglo XXI se ha convertido en un agente globalizador en nuestras sociedades, es necesario atender a una serie de causas, que hay unas causas en las últimas décadas que propician que la inteligencia artificial se ha convertido en tal agente globalizador de un impacto cuasi global. La emergencia de Internet en estos últimos años, en los últimos 30 años, el desarrollo de redes neuronales cada vez más sofisticadas, la aplicación de algoritmos, los usos cotidianos que tenemos de nuestros sistemas en sociedad, la emergencia de los dispositivos móviles y una mayor capacidad de cómputo. Todo esto provoca que la inteligencia artificial se convierta en una ola que cada vez va moviéndose más rápido alrededor del mundo, convirtiéndose en un agente de impacto global, hasta el punto que muchos investigadores ya opinan que se trata de una cuarta revolución industrial. El asunto es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Si está bien debatir sobre los temas ingenieriles, si está bien invertir en el asunto del desarrollo de nuevos sistemas robóticos, pero también es muy importante qué se va a hacer respecto a los problemas políticos y éticos que pueden surgir de este tema. ¿Y qué se está haciendo a nivel global? ¿Cuál es el impacto global de estas tecnologías? Bien, algunas naciones como, por ejemplo, China, el conjunto de los países europeos, India, Japón, Corea del Sur, en los últimos años han invertido miles o decenas de miles de millones en sus respectivas monedas con tal de convertirse en unos pocos años, quizá en la próxima década, en las próximas potencias mundiales, o con iniciar una carrera por saber quién va a ser la primera potencia mundial en dominar todas estas tecnologías. Todo esto trae problemas, aunque también beneficios. Estas distintas naciones usan las tecnologías de pensamiento profundo, de sistemas cognitivos, pensamiento automático, de estas tecnologías en inteligencia artificial para mejorar sectores como el transporte, el reconocimiento facial, la seguridad, ciberseguridad, la medicina o la educación. Todos estos son campos que se están beneficiando del desarrollo de las nuevas tecnologías. Y al mismo tiempo todo esto favorece que se dependa menos de países extranjeros. Sería muy bueno que si México está invirtiendo en todas estas tecnologías se pudiera depender menos de países como Estados Unidos o países de Latinoamérica. No obstante, esto, ya he dicho, trae ciertos problemas, como la necesidad de desarrollar una nueva legislación. La aplicación de nuevas tecnologías en sociedad exige una respuesta política, una respuesta ética profunda, con tal de ver cómo se van a solucionar los problemas futuros o casi inmediatos de la implementación de estas tecnologías, qué se va a hacer respecto al uso
y la aplicabilidad de la inteligencia artificial, o cómo vamos a ser capaces de anticiparnos a los problemas que podemos tener en el futuro, como por ejemplo el desempleo. Hace unas pocas semanas en Puebla, en el INAOE, discutíamos sobre el desempleo, cómo la inteligencia artificial en esta próxima década puede convertirse en lugar de un agente beneficiario para la sociedad, en un agente de exclusión social, de exclusión laboral y política. Entonces estos temas son importantes, son muy importantes actualmente porque es necesario tratarlos, con tal de prevenir estos problemas. No solo eso, en algunos países como por ejemplo en Corea del Sur, en Japón, en Europa, ya se está debatiendo la creación de ciertos conceptos, como el de persona electrónica. Seríamos capaces de dotar a un robot, a un sistema inteligente, artificial, de personería electrónica. ¿Poseería derechos y responsabilidades? ¿Cuál sería la percepción de la sociedad frente a robots o sistemas artificiales inteligentes que poseerían derechos? Por ejemplo, el derecho a la vida. Ya en Corea del Sur se debate sobre si los robots o las inteligencias artificiales podrían poseer el derecho a la vida. Y no tan solo eso, eso entra en contraposición con lo que se hace en Europa. Por ejemplo, en el Parlamento Europeo se debatió no tan solo la creación de este concepto, sino la necesidad de que en el futuro, la próxima década o en la siguiente, se incluyera un botón de muerte en los robots. Esto entra en contraposición con el resto de políticas que se están desarrollando, por lo que el debate siempre es necesario. Esto a nivel global. A nivel global sí que es verdad que se está invirtiendo demasiado en la inteligencia artificial, sí que hay una necesidad global, mundial, por ver quién se va a convertir en la potencia en estos campos, pero luego nos surge la pregunta de ¿qué se está haciendo en México? ¿Qué se está haciendo aquí? ¿Cuál es la percepción de la inteligencia artificial a nivel social en nuestro país? Pues bien, como sabrán, como ustedes seguramente, el pasado verano se realizó un estudio, una investigación sobre cuál era la percepción a nivel global, a nivel nacional, sobre el concepto de inteligencia artificial. ¿Qué pensaba la gente sobre este concepto? ¿Sobre qué se está haciendo en México? Pues bien, mediante el estudio se determinó que, a pesar de que en México se están haciendo grandes esfuerzos por adaptarse a este nuevo campo, seguimos retrasados respecto a otros países como Argentina, o Brasil, o Chile, en el uso de conceptos como pensamiento profundo, sistemas cognitivos o pensamiento automático. Esto denota que existe una poca madurez en la comprensión de los conceptos y luego en la comprensión política de los problemas que se pueden derivar de la aplicación de las distintas tecnologías. Esto sugiere que es necesario no tan solo debatir sobre los principales beneficios que puede traer la aplicación de las distintas tecnologías de inteligencia artificial, sino que también es una necesidad nacional comunicarse con las principales fuerzas políticas, con las fuerzas institucionales, con tal de prevenir los problemas que podemos tener en la próxima década sobre la inclusión y las aplicaciones de la inclusión de estas nuevas tecnologías, con tal de prevenir asuntos tan graves como el desempleo. Debatíamos hace semanas en el INAOE que era necesario reunirnos a los principales sujetos que debatimos sobre este tema, era necesario reunirnos todos juntos en instituciones con tal de debatir cuáles podrían ser las implicaciones a nivel nacional. Este es el centro del debate, el centro de la charla de hoy. Espero que todos podamos participar de esto. Si tienen una sugerencia, los compañeros irán debatiendo sobre el asunto. Bueno, gracias a Rafa por habernos invitado. Y parte del debate, al menos yo lo quiero tratar desde la perspectiva biopolítica, lo cual me parece muy interesante porque resurgen temas que es fascinante la situación porque en apariencia estamos hablando de inteligencia artificial, problemáticas que no tienen más de 50 años, y al mismo tiempo encontramos referentes históricos de miles de años de antigüedad. Quiero partir de 2 o 3 puntos para este debate que quiero comentar. No está cerrado, o sea, no creo que vayamos a salir aquí con respuestas, vamos a salir con más preguntas, pero preguntas que se pueden desarrollar, pueden incitar un beneficio a largo plazo. En concreto, el autor que yo estoy trabajando y que me gusta mucho su perspectiva es Roberto Espósito. Él desde el 1988 empieza a trabajar con temas de biopolítica, y uno de los que ha sido
de los que ha trabajado bastante tiempo es el problema del dualismo alma y cuerpo. O sea, él ve incrustado en el vocabulario, en el léxico jurídico, en el léxico del derecho, este dualismo que se deriva de concepciones religiosas y que, a pesar de que, digamos, estamos en estados laicos, sigue ahí presente con esta idea de sustituir el pensar en un alma por pensar en una mente. Entonces, para no alargar mucho la situación, el peligro de este dualismo es que él ve en el derecho romano de hace 2000 años una separación donde podemos hablar de personas jurídicas, personalidad civil, y un cuerpo donde hablamos de Homo sapiens. ¿Qué pasa aquí? Tenemos ciudadanos, en aquel tiempo ciudadanos de Roma, ciudadanos de Grecia, que tenían voz, voto, derechos, obligaciones, pagaban impuestos, pero tenemos Homo sapiens que no tienen la personalidad necesaria para vivir plenamente. Y estos Homo sapiens son esclavizados. Entonces, una de las reflexiones que hemos comentado es que si distinguimos una persona no humana, una persona artificial, una persona electrónica, parecería que estamos volviendo a la situación de hace 2000 años. Como actualmente ya al menos hay derechos universales donde no podemos esclavizar a otras personas, pues pareciera una de las vertientes de la inteligencia artificial es crear algo que no es propiamente una persona, pero suficientemente parecido a una persona para poderlo esclavizar. Entonces, por un lado tenemos este lío del dualismo mente y cuerpo, pero ahora aplicado a la fabricación de esclavos, que no les llamamos esclavos, les llamamos sirvientes robóticos, o apoyos, o inteligencia artificial, o demás. Segunda, desde esta perspectiva biopolítica, para no liarnos con esta separación mente y cuerpo, que también nos afecta, Expósito propone hablar de personas, entendernos como personas que están más situadas en un cuerpo. Somos pensamientos situados en un cuerpo físico. No estamos separados como mente en quién sabe dónde y el cuerpo por otro lado. De ahí tenemos otras problemáticas. ¿Por qué? Si somos personas digitales, ¿qué tanto somos personas o no, dependiendo de las modificaciones que vayamos haciendo? Entran temas como el transhumanismo, entran temas como las prótesis artificiales, la inteligencia artificial también aplicada a los sistemas prostéticos. Es decir, si le cambiamos a una persona vaso, riñón, uno por uno todos los sistemas, ¿en dónde hablamos de que es una persona y en dónde es una máquina? O sea, parecerían temas de ciencia ficción hace 20 años, pero ahora ya cada vez los tenemos que trabajar más. Este tema del pensamiento situado en un cuerpo también repercute en cómo nosotros nos estamos relacionando. Yo estoy seguro que, bueno, ustedes como personas jóvenes, siempre se va a dar el debate con los abuelos, con los padres, de que ellos hacían las cosas de una manera y nosotros de otra. Es decir, al ser pensamiento situado en un cuerpo, tenemos ahora también una corporalidad virtual. Digamos que no nos pensamos como cyborgs, no nos pensamos como seres tecnificados, porque estos aparatos todavía no están incrustados en nuestros cuerpos, no hay una interfaz directa. Pero resulta que hacemos transacciones bancarias, socializamos, nos informamos, y una gran parte de nuestra vida y nuestro pensamiento fluye a través de estos equipos electrónicos. De alguna manera sí somos pensamiento situado también en un objeto electrónico. Tanto lo podemos pensar que cuando el aparato falla, cuando se queda sin batería, la persona parece quedar anulada socialmente. Es incapaz siquiera de saber qué día, en qué hora está. Aquí es donde entra también una situación relevante con el tema de las políticas públicas, con enunciados performativos para organizarnos. Y son casos en los que ya nos hemos visto envueltos. O sea, hace unos como mes y medio teníamos la polémica de la ley anti-meme. O sea, tenemos memes que son constructos muy condensados de ideas concretas, con las cuales entendemos la realidad, entendemos conceptos, hacemos mofa o transportamos algún tipo de información. El hecho de que
se quieran crear legislaciones que los regulen, prohíban o censuren, fue directamente la preocupación social, porque ya ahora pensamos en memes. Ya ni siquiera pensamos propiamente en texto, ya no pensamos en frases, pensamos directamente en una imagen, y la imagen expresa muchísimo. Entonces, una regulación jurídica que atenta contra un meme, en automático está atentando contra la manera en que colectivamente estamos difundiendo información. Eso es un ejemplo muy concreto de dónde está situado nuestro pensamiento, dónde se está dando, hacia dónde va y cómo lo estamos afectando. Otro tipo de políticas públicas o de cosas que tenemos que pensar es las leyes de tránsito en función de cómo se usan los teléfonos celulares, la afectación que se da en el medio ambiente, es decir, todo aquello que en apariencia solo involucra un aspecto digital, un aspecto virtual, sí tiene impactos en nuestro físico, y a la vez, al tener impacto en el cuerpo que habitamos, estamos impactando cómo tenemos los pensamientos. O sea, esas son partes de las cosas que dicen tenemos que pensar en materia, en términos biopolíticos, incorporar la comprensión de nuestro medio físico a la manera en que vamos a interactuar. Espósito también nos menciona algo. Él tiene una propuesta de ética muy interesante. Él habla de que tenemos que construir una comunidad, transitar de la idea de sociedad como una interacción que se basa en lo que voy a obtener en una transacción de algún tipo, a la idea de comunidad, que es dar simplemente en amor, en regalo, dar lo que sobra. Él lo propone en una idea de una comunidad de la muerte. Es decir, todos, en tanto que somos pensamientos y todos en un cuerpo biológico, tenemos en común la muerte. No importa raza, no importa religión, no importa nacionalidad, no importa nada. Estamos vivos, y en tanto que vivos tenemos el fantasma de la muerte a la espera. Ese es el tipo de... En esa idea de que tenemos una vida y vamos transitando hacia la muerte, es que tenemos que generar espacios donde podamos vivir esta vida de la mejor manera posible. Quiero regresar a eso en un momento. ¿Por qué es importante este tema de la muerte? Porque en la medida en que estamos tecnificando el cuerpo, aprovechando inteligencias artificiales, la concepción de la muerte cambia. ¿Qué va a pasar cuando tengamos el primer humano, o persona no humana, o persona digital, o lo que sea? En algún momento se va a dar algo donde esta persona ya no muera. Entonces, otra vez tenemos que repensar qué es lo que nos hace comunes como inteligencia, como seres, como sociedad. ¿Lo aceptaremos en una sociedad? Tan simple, una persona que puede extender su vida con implementos médicos. O sea, fue este año lo de la diálisis, una prótesis completamente fabricada, donde se puede duplicar un riñón y la persona se evita la diálisis. ¿Qué pasa entonces con estos temas donde extendemos la vida del cuerpo biológico a partir de esta tecnología? O sea, ya no podríamos hablar entonces de esta comunidad de la muerte. ¿Cómo podemos tender lazos éticos? ¿Cómo podemos hablar de que debemos procurar el bienestar del otro porque va a morir, cuando precisamente la tecnología, lo que se hace con lo técnico, es lo que le quita la muerte? Y bueno, por eso comentaba yo, son más cuestionamientos, más preguntas que respuestas las que se dan aquí, pero la base es esa: entender que nuestros pensamientos están situados en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es afectado por la tecnología y por el uso que le damos, y en función de eso, cómo vamos a plantear la manera en que interactuamos, hasta qué punto tenemos esta libertad y hasta qué punto afectamos con lo que quisiera llamar nuestra corporalidad virtual, nuestra persona virtual, esa persona que se ve en redes, que se muestra en algoritmos, que se muestra eventualmente en la publicidad que recibimos, e incluso en los videojuegos, porque ahí vemos también otros lados de la misma persona con la que hablábamos. Una persona muy agradable, muy tranquila, es un asesino perfecto en un videojuego. Y es una pregunta que dice Gille. O sea, yo a veces veo más realidad en un videojuego que con la persona con la que interactúo. Ahí saca esa persona su realidad. Y pues, ya para cerrar, pues mi pregunta sería esa: o sea, en tanto que empiece a haber personas no humanas,
o personas digitales. Mi pregunta es si las máquinas podrán morir en algún momento. Es por eso que existe tanta necesidad alrededor de la reflexión política o ética, pues, alrededor de estos temas. Si necesitamos realmente nombrar a un robot o una inteligencia artificial como persona no humana o persona electrónica, y justamente a través de los distintos estudios que se están haciendo a nivel global, que se determina que hay una falta de debate ético. Sí que hay una urgencia extrema en la implementación de las distintas tecnologías en sociedad, pero está faltando lo que es un debate que primeramente falta en las instituciones académicas, en las universidades, y luego existe una carencia casi absoluta en los distintos órdenes políticos. Ese es el motivo por lo que iniciamos este tipo de charlas, por lo que probablemente el maestro Rubén también tendrá su opinión. O sea, nos hace falta una reflexión ética y política alrededor de todos estos temas. Bueno, pues muchas gracias, Rafael Andros, gracias a ustedes, bienvenidos todos. Escuchando lo que comentan Rafael y Andros, pues hay muchas cosas que vienen a la mente. Esta percepción de la IA realmente es un tema, estamos hablando expresamente de la IA, pero en general podríamos hablar de la ciencia. Hace muchos, 5 años, algo por el estilo, con la cita anualmente hace unas encuestas de percepción pública de la ciencia, y hace unos 5 años me aboqué un poco a revisarlas, y era muy interesante porque dentro de varias preguntas que hacía el CONACYT sobre cuál era el mayor interés de diferentes temas, como novelas o deportes, política, ciencia, los encuestados rankeaban que era lo que más interesaba, y curiosamente lo que más les interesaba era la ciencia y los desarrollos, las nuevas tecnologías. Pero cuando se hacía la encuesta sobre el conocimiento real que se tenía, pues la realidad era muy triste, porque pues no había conocimiento, había interés, pero no conocimiento. Y platicando con Rafael, es eso, ¿no? Mientras sea un uso de la terminología más ambiguamente, desde un nivel más alto, el conocimiento es menor. Entonces, esto nos habla tristemente de la educación. La inteligencia artificial se presta mucho a esta ciencia ficción, los entendidos son muy variados, la inteligencia artificial es muy amplia, tan amplia que yo me atrevería a decir, ella hablar como una ingeniería, hay muchísimas técnicas, pero que le están dando este sabor diferente a esta etapa de desarrollo tecnológico de la humanidad. En cuanto a las políticas que hay, hace no mucho, el mes pasado, hubo la novena jornada de innovación y emprendedurismo del CONACYT, dedicada precisamente a inteligencia artificial, donde varias personas expusieron acerca de las visiones que se tiene de inteligencia artificial. El sentir fue un poco el común denominador, pues esta carencia, definitivamente. No tenemos un plan claro que vamos a desarrollar. Y en el plano científico, filosófico, sociológico y demás, el preguntarnos un IA para qué. Una inteligencia artificial para volvernos dependientes de otros países, una inteligencia artificial para producir y ser el top del mundo, una inteligencia artificial para atacar los problemas que nos atañen como nación. No hemos empezado ni siquiera este tipo de discusiones. Yo creo que sí es muy importante que nos sentemos a platicar este tipo de cuestiones. Ahorita Andros habla de los derechos que puede tener o no es que alguien ahí en la puerta, si quiere pasar, que pase. Adelante, adelante. Hablaba de los posibles derechos que se podrían tener, incluso un robot o quien sea, pero yo me pregunto más antes, tenemos derechos, según ya es un derecho universal el acceso al internet, ya tenemos varios derechos universales que pues derechos humanos que pues no los cumplimos. Entonces hay que
desafortunadamente en México tomar desde mucho antes las cosas. Tenemos la ciencia, pues como todos sabemos, con la inversión muy por debajo de lo que en otros países se estila. Tal pareciera que repetir lo que muchas veces se ha dicho, la dependencia a la que le estamos apostando sigue estando presente y no vemos claro una política de Estado como en otros países, una inversión clara como en otros países, unos recursos claros como en otros países que nos permitan decir para dónde vamos. El debate ahorita a nivel estatal en esta reunión me dio a mí un poco de desesperanza ver que pues, había personajes políticos, pero no había ningún representante del nuevo gobierno. Entonces, esta partición que nosotros tenemos sexenal, pues parece que nos seguirá afectando. El plan de desarrollo que ahorita tenemos, o que se vendrá, creo que no abarca tan claramente las nuevas tecnologías y abarcará más las tecnologías necesarias para que pues tengamos una autonomía alimentaria de otro tipo, que difícilmente veo que podamos llegar a que se clarifique una tendencia a una autonomía científica. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial, nuestra mente ya nos posiciona pues, en la tecnología, en el top, en el robot de última generación, etcétera, etcétera. Pero estas discusiones creo que deben de empezar de los rezagados digitalmente, que no tienen ni siquiera acceso a internet, no tienen acceso a ningún dispositivo, que sin embargo ya la vida los va a incorporar ahí. La corporeidad como un tema central es relevante. Creo que esta discusión desde los inicios de la inteligencia artificial de los 50 se hablaba de esta simbiosis hombre-máquina, se habla de este tema de ¿cómo se llama? Cuando vamos a cambiar de estado de humano, de la universidad esta de la pues esta transición crítica, digamos, que incluso la pronostican en tiempo, pero al final de cuentas un grueso de la población, los miles de millones en el mundo que viven en la pobreza, ganando menos de $2 al día, van a estar ajenos a todo esto, van a seguir ajenos a todo esto. ¿De qué manera estas tecnologías pueden impactar o solventar algunos de estos problemas? Creo que hay mucho tema que discutir, tanto puntuales de preguntarse por la identidad como humano. Yo pienso que la inteligencia artificial es un cultivo muy importante, muy útil, muy rico para preguntarse sobre las capacidades humanas, sobre las potencialidades humanas. Y al final de cuentas, pues todo es antropocéntrico, todo lo que estamos haciendo de desarrollo en inteligencia artificial y en tecnología, pues es para nosotros. Y bueno, yo con esto concluiría para que... Realmente reduciendo mucho el tema al aspecto nacional, ya no hablando de nivel global porque es demasiado amplio, a nivel nacional no le falta razón al maestro Rubén, así que hay grupos sociales excluidos de las tecnologías más normales que podemos usar en el día a día, como teléfonos móviles o internet, incluso hablando de las cosas más básicas, y que a través de esta revolución, ¿no?, que ya se llama revolución en inteligencia artificial, en la próxima década o en los próximos 15-20 años, serán grupos sociales extremadamente excluidos. Trataría de grupos que no tienen habilidades digitales o habilidades en distintas tecnologías que sí que podemos tener nosotros o otros grupos sociales. Por lo que sí que existe una necesidad imperiosa por recurrir a las fuerzas políticas, ya no convertirnos institucionalmente o desde distintas instituciones en esferas aisladas del conocimiento, sino casi irrumpir en las instituciones políticas y hacer un llamamiento de atención para decir, oye, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Sí, nosotros en nuestras instituciones estamos desarrollando nuestras tecnologías, nuestros proyectos, nuestros estudios, pero ustedes, ¿cuál es su percepción que tienen ustedes sobre todo esto? ¿Cuál es la percepción que tiene México del avance de la inteligencia artificial a nivel global? Por eso yo incurría en
Puebla con distintos investigadores que era necesario no solo desarrollar estos temas, reflexionar sobre las cuestiones políticas y éticas en las instituciones, sino también hacer un llamamiento de atención a las fuerzas políticas, que les oigan, acudan, vamos a debatir, vamos a reflexionar, vamos a ver cómo vamos a atajar estos problemas que ya están, ya los tenemos aquí, y que poco a poco vamos a ver cómo en lugar de traernos beneficios sociales, beneficios que sí que están impactando en el resto del mundo, pero que aquí pueden convertirse en verdaderos problemas estatales. Por lo que no se trata solo de reflexionar sobre asuntos políticos, sobre el impacto ético de la inteligencia artificial o incluso de las distintas tecnologías que se están desarrollando, sino en ver cómo podemos hacer un llamamiento de atención a las fuerzas políticas o a aquellas instituciones que tienen un impacto directo en la vida diaria de las personas, del conjunto de la sociedad. Por eso es tan necesario no solo hacer este tipo de debates, sino intentar convertirlos en un conjunto de debates multidisciplinares. Es aquí donde ustedes también tienen la palabra, desde distintas disciplinas, desde lo que están estudiando ustedes. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué se debería hacer para atajar a problemas como el desempleo o la exclusión digital, producto del desarrollo de la inteligencia artificial? ¿Qué debería hacerse? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, y también hacer esta pregunta, o sea, hay grupos que están aislados o excluidos de medios tecnológicos, y la pregunta es, una vez que los incluyamos, ¿para qué? O sea, porque hay otra situación, o sea, hay gente que dice, estamos en entornos digitales, tenemos acceso a la tecnología, y de manera muy sencilla les pregunto cuánto tiempo le dedican a redes sociales en un día, y cuánto tiempo utilizan esta tecnología para hacer más productivos sus procesos. O sea, no hablemos ni siquiera de una producción en términos utilitarios, sino qué tanto mejora la calidad de mi propia vida, de mi día a día, por el hecho de tener acceso a una tecnología. ¿Realmente la estoy utilizando como un portal de información, como una herramienta de trabajo? ¿Realmente estoy mejorando procesos? En el caso, por ejemplo, de otros países, gente con diabetes que ya lleva un monitor mucho más preciso de su situación médica. ¿Y nosotros para qué lo usamos? O sea, también hay que ponernos a pensar, vamos a incluir gente que está excluida de medios digitales y los vamos a incluir para que mejore su vida o también para tenerlos en esta dinámica de tecnología de consumo. O sea, es hacernos este tipo de preguntas, porque ni siquiera a veces las hacemos cuando nosotros adquirimos los aparatos. Se ven bonitos, se ven brillantes. Hace poco había un debate sobre si el ojo humano realmente percibe el 4K o si no lo percibe. O sea, es decir, nos ofrecen tecnologías a las que les vamos a sacar provecho o estamos pagando por cosas que ni siquiera usamos. ¿Cuántos saben el número de núcleos que tiene el teléfono móvil que traen? ¿Cuántos saben cuánta memoria RAM? Y de ahí, ¿cuántos saben qué provecho le pueden sacar a ese aparato? ¿Alguien sabe qué es una red 4G? O sea, por eso comentaba yo al principio que también es un estado muy interesante. O sea, alguien una vez me hacía la broma, esto es magia. Dice, sí, en el medievo el mago hacía cosas, aparecía algo y nadie entendía qué pasaba, era un conocimiento reservado, y ahora todo lo que es la tecnificación nos está llevando a esto mismo. O sea, todos en apariencia parece que saben usar el teléfono, pero realmente nadie sabe qué tiene adentro, cómo funciona, qué tecnologías hay, son a veces marketing nada más. Entonces, si hablamos de políticas de exclusión de estos pueblos marginados, de estos pequeños grupos que no tienen acceso a veces ni a la electricidad, cuando los incorporamos, ¿luego qué? Para empezar, ¿para qué queríamos incorporarlos? Luego su vida se vuelve peor, se vuelven esclavos de aparatos, y decían, antes era tan sencillo como pararse, llevar la rutina, y ahora están tensos y horrorizados por muchas cosas. Entonces, ese tipo de preguntas también hay que hacerlas. ¿Queremos tecnología para qué? No nada más es hacer por hacer. Yo también estamos como muy pesimistas, pero yo creo que también hay que ver esto como la inteligencia artificial y la ciencia como una gran oportunidad. La inteligencia artificial, miles de millones de personas, miles de millones de datos, pues justamente es la inteligencia artificial las que puede manipular.
como muchas veces se ha dicho, la ciencia no es ni buena ni mala, depende cómo se utilice, ¿no? Entonces, yo sí pienso que la solución, si hay, pues de aquí va a salir, no se puede excluirlo. Y el problema es no estar en una jugada conscientemente. Se habla del tren de la inteligencia artificial que ahorita está arrancando y está a gran velocidad, pero así ha pasado el tren de la nanotecnología, el tren de la electrónica, el tren de la computación, han pasado varios trenes que pues hemos visto cómo pasan y seguimos siendo consumidores. Dudo que podamos nosotros tener el capital suficiente, el tiempo suficiente, las personas suficientes como para subirnos y ser los líderes a nivel mundial, pero sí podemos trabajar pues para ver por lo que nos interesa y los problemas reales que podamos resolver. Yo creo que es importante. Hace poquito tuvimos un evento aquí de jóvenes talentos y es de veras muy agradable y muy motivador ver que las propuestas que tienen son realmente sociales. Muchas de las propuestas que tienen los jóvenes son sociales y pues seguramente debe de salir cosas que nos vayan a apoyar. Coincido en el debate de que organizar algo más formal, este triángulo de gobierno, universidades y empresas no se ha dado. Pues a lo mejor grupos empezar a buscar. Aquí el debate, lo que me causa un poco de desasosiego es de que estamos viendo ¿cómo nos subimos al tren? ¿Nos subimos o no nos subimos? Cuando el tren va como tren bala hecho la mocha, ¿verdad? Entonces, pues sí, necesitamos avivarnos y tomar acciones. Justo añadiría, aprovechando el cambio político que tenemos ahora, es extremadamente necesario empezar a reflexionar sobre estos temas, debatir, podemos unirnos a las fuerzas políticas, dejar de ser un poco tal vez académicos y convertirnos en agentes políticos de cambio social, de cambio político para todo el Estado, ya no pensar en niveles cuantitativos de a cuántas personas vamos a ayudar a formar parte de la burbuja digital, a cuántas personas van a poder beneficiarse de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, sino también, como decía el maestro Andrés Saldaña, cuántas personas van a beneficiarse realmente de todas estas tecnologías, qué información le vamos a aportar para que vean que realmente sus vidas van a mejorar realmente y no volverse necesariamente dependientes, consumistas, sino también en agentes de cambio social, agentes de cambio que empezamos por ser nosotros los agentes del cambio desde las instituciones, que poco a poco tenemos que impregnar un poco más a los agentes políticos para que este cambio en México sea real, para que no nos convirtamos, según dicen las últimas investigaciones, en dependientes en tecnología y ciencia de naciones como Estados Unidos o del resto de países de Latinoamérica que ya están sorpasando lo que es la percepción sobre la inteligencia artificial. Países como Argentina, Brasil ya han superado a México y ya el resto de naciones a nivel planetario. Por lo que hay que empezar a reflexionar sobre estos temas, a debatir cuál es la necesidad de tanta investigación y si podemos impactar de manera beneficiosa a la sociedad a través de debates multidisciplinares con distintos organismos. Entonces, si ustedes en este punto tienen alguna pregunta, alguna sugerencia, estamos abiertos a... Sí, bueno, creo que reflexiones como estas hay que hacerlas más y en otros espacios. Hablamos de cambios, hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de un avance cualitativo importante en el conocimiento científico, hablamos de rezagos políticos, de visiones que están ancladas en el pasado, pero no terminamos de comprender que estamos en un cambio de época histórica. Un cambio de época histórica que en el caso de la época medieval al mundo moderno llevó 16 generaciones, pero en el caso nuestro ha llevado 3 generaciones. Es decir, los cambios han sido tan acelerados que nuestras generaciones actuales no hemos todavía captado la dinámica de esa transformación, sobre todo en los países en desarrollo, como es el caso de México, no tanto en los países desarrollados, donde sí hay una reflexión filosófica, jurídica, ideológica, no solamente científica, en torno a estas transformaciones.
Pero en los países como México seguimos anclados a visiones ideologizadas, politizadas de la vida, y no estamos comprendiendo que las dinámicas de transformación nos están llevando a un cambio de época. Rubén mencionó la educación, y ese es un factor esencial. Si no hay una transformación educativa profunda, difícilmente vamos a podernos incorporar en esas dinámicas de la transformación. El impacto ya lo tenemos. No hay que olvidar que hace unos cuantos meses 3 bancos en México ya despidieron algo así entre el 8 y el 10% de su personal, porque ha sido sustituido por sistemas de inteligencia artificial. Y obviamente están incorporando personas con otros perfiles educativos, ya no tanto contadores, sino personas que manejan sistemas informáticos. Es decir, la educación tiene también que transformarse en función de estas nuevas dinámicas para generar nuevos perfiles, no solamente en el nivel básico, sino fundamentalmente en el nivel de la educación superior. Otro de los problemas que ustedes han mencionado es la visión dualista, que conlleva también una visión fragmentaria. Seguimos anclados en esa visión de fragmentos. Ayer Rubén estuvo con mis estudiantes de la Facultad de Historia hablando precisamente sobre esos temas. Se les invitó para que vinieran, no vinieron, ¿no? Si no hay una lista en donde voy a pasar lista, no se comprometen. Pero es un problema que tiene tanto implicaciones humanísticas, jurídicas, y no solamente desde la perspectiva meramente científica. La antropología, la filosofía, como tú estás aquí, el derecho, la sociología, la reflexión histórica, tienen que ya incorporarse en esta visión de lo que ya en algunos países como Francia se llama las humanidades científicas. Es decir, de una visión de lo que se planteó en los años 50, de la necesidad de una tercera cultura. Yo creo que esta idea que ustedes están planteando de hacer más foros, tendríamos que intensificarla, se tendría que intensificar, se tendría que hacer en otros ambientes, en otros espacios, ir allí donde están los humanistas, donde están los ingenieros, donde están los biólogos, y no quedarnos en nuestros propios espacios, y romper la fragmentación para buscar esta interrelación entre los diversos ámbitos del desarrollo del conocimiento, en este caso, en nuestra propia universidad, ya no digamos en el contexto nacional. Porque las universidades, con esta visión de organización napoleónica con la que nacieron, siguen fragmentadas, siguen aisladas, cada facultad, cada instituto de investigación, haciendo lo suyo, etcétera, etcétera. Investigaciones cerebrales, por ejemplo, tienen que estar muy ligadas a esto, es decir, la inteligencia artificial no se desliga de la investigación y del avance que se tiene en el conocimiento de las redes neuronales, y sobre todo en el campo de la robótica. Entonces, ampliar estos espacios. El impacto social va a ser innegable. Así como en la Inglaterra del siglo XVIII, los artesanos se rebelaron contra las máquinas y quisieron destruirlas, bueno, fue en un contexto de una sociedad muy específica, pero hoy la rebelión va a ser global en contra de la tecnologización en el campo laboral, ¿no? El avance de los sistemas robóticos, que ya se está viendo muy aceleradamente en algunos campos, y que obviamente van a requerir cambios de perfiles profesionales. Por ejemplo, en la medicina, es obvio que los médicos van a tener que ir cambiando su perfil de egreso en función y en la medida en que la inteligencia artificial vaya desarrollando sistemas que permitan hacer diagnósticos, que permitan recetar, que permitan mejorar sistemas de intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. El médico tendrá que tener otro perfil necesariamente. Y esa reflexión, me parece que ustedes pueden ser un nodo importante para generar una reflexión de esta naturaleza que involucre desde una visión compleja a la universidad. Gracias. Luego platicamos. ¿Alguien tiene una cuestión que desee tratar respecto al tema? Sí, bueno.
Así que puede pasar a alguien más. No, bueno, no pasa nada, si quieres empieza y luego tratamos. Ok, espero ser, no ser inatinente, pero me gustaría, tengo un comentario y una pregunta. Espero exponer ambas claramente. Bueno, el comentario es desde lo que yo diría política, y la pregunta espero que esté cercada dentro de la epistemología. Pero que en filosofía está la cuestión llamada filosofía moral. La política es una derivación de la filosofía moral o parte de ella. Por eso hago especifico esto, porque el nombre de la conferencia es México y la inteligencia artificial. Curiosamente, el preámbulo para hablar de México y la relación con dada esta relación de conjunción, el preámbulo para hablar de esta relación se dio con el ejemplo de muchos otros países. La cuestión es, ¿por qué esto para mí se arroja como algo político y ético? Es porque cuando se habla del desarrollo de otros países, como diciendo, mira, si estas personas pueden, y ahí se está haciendo, hay que hacerlo aquí. La cuestión es, habrá que ver la estructura sociocultural o histórico-cultural o socioantropológico y todo lo que se pueda poner de adjetivo, pero habrá que ver esa relación para ver por qué esos países sí y por qué otros no. Porque esto también arroja la vulgar frase de hay que saber venderlo. La cuestión es no nada más porque otros países tengan ese desarrollo, vamos a decir, pues en México hay que hacerlo. La cuestión es cómo vamos a traducir sus códigos éticos y sociológicos, lo que tengan ese país, su visión de por qué se empeñan en ello, por qué lo desarrollan, por qué aquí no. Cómo traducir ese código a nuestro código en un país donde parece que una de las preocupaciones menores es la tecnología. Hay un interés amplio por la ciencia, pero también nuestra estructura, pero no ofender a nadie, pero nuestra estructura, al menos social, tiene mucho que ver con un acercamiento a lo religioso. Entonces eso para mí siempre ha sido un gran obstáculo. Pero la cuestión es saber por qué esos países sí lo logran y cuál es el obstáculo cultural aquí para que el desarrollo no sea tan dado. La educación es uno de ellos, claro. Ese es el comentario. Ahora, la pregunta, yo hablo por ignorancia, bueno, pregunto esto por ignorancia porque soy de filosofía, no de inteligencia, pero ¿cuál es el criterio? Supongo que no hay uno, pero ¿cuál es el criterio de la IA para lidiar o para hacer cuantitativo? ¿Cómo cuantificar lo cualitativo? Por ejemplo, desde una posición de un autor llamado Edgar Morin, que la postura se llama pensamiento complejo. El querer tomar cada rasgo humano, a veces precisamente en la ciencia es necesario cancelar cierta relación para poder abstraerlo y hacer un supuesto hipotético, ideal. Pero la cuestión es cómo cuantificar precisamente lo cualitativo, porque parece que lo cualitativo es lo que da el meollo del asunto en la distinción entre máquina y esta noción abstracta de humano, ambigua. Pero entonces, ¿cómo hacer eso? No se puede claramente poner en relación uno a uno cada rasgo humano con algún punto cartesiano o con algún tipo de dato ideal para eventualmente decir, ok, esto en aproximación se parece al humano o esto no se parece al humano. Precisamente eso sería desde el pensamiento complejo, el querer poner en relación uno a uno de los rasgos, cada rasgo cualitativo humano, ponerlo en relación uno a uno con otro elemento de otro conjunto cuantitativo, es mutilar esa misma distinción. Incluso se puede tomar metafóricamente. Si pudiéramos poner cada rasgo humano en relación uno a uno con un elemento cuantitativo para hacerlo parte de un sistema, tenemos una triangulación cantoriana. Y simplemente aplicando la triangulación de Cantor, tenemos un elemento nuevo que no está dentro del elemento previo infinito, pero que se arroja y que pertenece a otra cosa, y eso sería lo cualitativo del humano. Algo se le va a escapar siempre a esta cuantificación que te va a arrojar como estrictamente humano. ¿Cómo se lidia con ello? Bueno, primero, con el comentario anterior, gracias por estos comentarios. Efectivamente hay un cambio acelerado en México. O sea, México tiene históricamente, en cuestión de ideas, en cuestión de cultura, algo muy interesante. Somos un pueblo mestizo, y esa perspectiva yo se la agradezco mucho a los estudios que llevé sobre Vasconcelos. O sea, México transitaba en un pensamiento religioso y de repente ni siquiera nos vimos en la modernidad, nos vimos de golpe en la posmodernidad. O sea, preguntábamos si nos subimos o no al tren del desarrollo, al tren de la tecnología. A México, por su
estructura, yo diría que por la misma esencia del mexicano, siempre nos descubrimos, ya no nos podemos preguntar si nos subimos o no a un tren, si entramos o no a una dinámica. Nos hacemos la pregunta cuando ya llevamos como 10 o 15 años en el asunto. Eso es algo muy interesante que no se da en países como los europeos. Siempre podemos analizarlos históricamente y vemos que hay un progreso. En México no. En México, por un lado, voy a hacer un ejemplo un poquito tosco, pero me encanta ver las representaciones de símbolos religiosos con foquitos de LED o con aplicaciones digitales. O sea, no hay ni siquiera podemos hablar de transición, sino que están conviviendo en el mismo espacio dos cosas que parecerían despegadas. Eso es algo que es importante en México, y con este tema de la educación, totalmente de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo también con Rubén, no es ni buena ni mala la tecnología, simplemente ahí está. Es la manera en que nosotros la usamos. Expósito habla en cuestiones éticas de una acción pasiva. Y aquí la pregunta es, ¿qué es eso? Ok, la mayoría de la gente que conozco usa el aparato nada más para estar viendo Facebook. Mi acción pasiva es removerme de esa situación y usar el aparato solo para estudiar, solo para comunicarme, solo para trabajar, solo para procesar la información de la oficina, lo que sea. Si no nos gusta la contaminación de una ciudad, pues mi acción pasiva es no contaminar o contaminar menos. Si no me gusta la sobrepoblación, pues ya tenemos gente que decide no tener hijos. O sea, son acciones pasivas que tienen un impacto directo en la sociedad. Y eso tiene que ver con los perfiles. O sea, cómo generar nueva educación, pues pensamos de entrada darle al niño la tablet. No. Tenemos que razonar para qué va a usar el niño la tablet. Y va de la mano con pensamiento crítico, con capacidades heurísticas, con comprensión de su entorno. No importa si le damos una tablet o si le damos un cincel. Lo que tenemos que hacer es que formar gente que piense, que no solo se haga preguntas sobre el mundo, sino que también vea cómo mejorar esa situación y que también se pregunte por la pertinencia de esa supuesta mejora. Y pues la rebelión, o sea, tanto fue la rebelión medieval como ahorita la del Uber. O sea, cuántas situaciones se están dando ya violentas en función de estas apps que ofrecen Uber. Hace años la polémica que hubo con los blockbusters, o sea, efectivamente hubo cadenas, hubo desempleo, se cerraron tiendas con la transición de esos servicios de streaming, servicios de transporte, ahorita la crisis que hay de los proveedores de librerías ante Amazon, y ahora que Amazon también se expande, ya no solo vende libros, sino que también nos está obligando a repensar cómo compramos, cómo adquirimos cosas, cómo los catálogos están ahí. Efectivamente, antes de pensar siquiera en si vamos a tener que lidiar con un cyborg, tenemos que pensar cómo lidiamos con la información que les damos. O sea, hay algoritmos que predicen en base a nuestras conversaciones, a lo que movemos en redes, predicen y saben qué vamos a querer comprar. Yo les invito a que hagan ese experimento. Platiquen con alguien durante 2 o 3 días sobre que quieren una tele. Y van a ver que toda la publicidad que empieza a llegar casualmente sobre televisión. O sea, ustedes están proveyendo, y hay algoritmos de inteligencia artificial que para eso están trabajando, para analizar su conversación, predecir sus intereses. O sea, ni siquiera tenemos que preocuparnos por un robot, debemos que preocuparnos por cómo están ellos prediciendo lo que vamos a querer. Sobre este comentario del tema de la filosofía y lo moral, hay estructura sociocultural. Eso fue un ejemplo, es que mira, lo decía porque la frase es vulgar, pero sí como hay que saber venderlo, ¿no? Porque, creo que una concepción errónea es que al pensar en inteligencia artificial, yo creo que eso no es uno de los fines últimos de la inteligencia artificial, pero una consecuencia que se ve derivada como concepción errónea es la automatización. Como que a partir de ella todo va a ser automático y por lo mismo no necesitamos humanos, lo cual arroja negativamente que se cancela la necesidad del humano. Pero visto desde ese punto, o dándole vuelta a eso, el que se necesite menos acción humana arroja más tiempo de ocio para los humanos, lo cual puede decir que para empezar, socialmente los humanos pueden por fin aprovechar su tiempo para hacer muchas más cosas, o seguir investigando y desarrollando, pero no es para cancelarlo.
Digo esto de saber vender porque si se quiere aumentar el auge o la producción o el campo laboral en la inteligencia artificial, pues supongo que hay que saber para qué se quiere o qué se quiere hacer con ella, o si para empezar los proyectos son sensatos, porque es como llegar con una secretaria de arte y educación y decirle, no sé, dame tanto dinero para hacer un proyecto porque quiero llevar a cabo la realización del sexto poliedro convexo, el sexto poliedro regular convexo, cuando sabemos que hay 5, desde un lado platónico. Pero como la persona no sabe de matemáticas o de geometría, entonces le dice, sí, este artista tiene una racionalidad, tiene una imaginación muy, muy importante, así que hay que darle dinero y después ese dinero se malgasta. Pero personas que tienen proyectos pues, óptimos no se lleva a cabo por falta de conocimiento. Eso reduce claramente a la educación, pero la educación es como otro monstruo aparte. Y es que preguntabas tú en ese comentario cómo traducir códigos éticos sociológicos de otros países a México. Sí, sus intereses no son... No creo que se pueda. O sea, México y cada país tiene sus códigos éticos, sociológicos, culturales, religiosos, independientes. Es pensarlo un poco como los juegos del lenguaje de Wittgenstein. Ajá. O sea, sí los podrías asimilar, sí podrías entender, captar el sentido, pero siempre va a haber algo que se va a escapar. Entonces, más bien, el juego, claro. retomando lo que decías, hay que hacer este énfasis. México, ¿cómo percibe este uso de tecnología? Específicamente en México, ¿cómo lo estamos viviendo? Específicamente, ¿por qué en Veracruz los taxistas quieren quemar los Ubers? ¿No? O sea, suena de locos, pero está pasando. Conductores de Uber me han platicado que, por ejemplo, Guadalajara dicen que es una zona muy bonita para trabajar el Uber, pero que ellos no se mueven en otras zonas porque los han apedreado. Hay gente que pide el Uber para emboscarlos, para tenderles trampas, o sea, literalmente les queman, los ponen en peligro. Y eso es algo que en otros países no se vio. En otros países fue rebelión del tipo boicot, fueron incluso taxistas mejoraron su servicio. En Japón, de plano, no entendían para qué era el Uber. El servicio de taxi ya es tan excelente allá que el Uber era como una disminución de la calidad a la que están acostumbrados. O sea, yo creo que aquí tenemos que pensar qué códigos tenemos nosotros como mexicanos y a partir de ahí empezar a también trazar este tipo de asuntos. Sobre lo que preguntabas de cuantificar lo cualitativo, yo no estoy muy versado en eso, pero en algún tiempo platiqué con un amigo, un ingeniero, que precisamente hablaba de la implementación de sistemas de calidad, es decir, hacer cuantificación de valores cualitativos. Entonces, yo creo que podrías buscar un poco para eso el tema de las ISOs, de cómo se miden instituciones públicas y demás, porque de hecho esa se dedica a esa investigación, a saber qué tan feliz es trabajar en una empresa. Entonces son cosas muy cualitativas, pero que sí hay un esfuerzo de hacer un puente entre los discursos matemático y cualitativo. ¿Tienes una cuestión? Respecto a lo de... Sí. Bueno, aquí yo creo que sí está muy bien entendernos como país, pero aquí hay que tener muy claro que no es que tenemos una frontera y no va a pasar hasta que nosotros decidamos cómo va a suceder. Vivimos en una globalización y aquí está China y aquí está China y aquí está China. O sea, realmente el punto va más allá. Aquí está y cómo lo afrontamos. O vamos a seguir consumiendo de estos o nosotros vamos a desarrollar algo para nosotros. Chiquito o grande, pero no nos los hemos preguntado, creo. Nos lo hemos brincado. Si se da, pues qué padre. Si no se da, pues lo compro aquí junto. Y ya. Entonces creo que es lo que tenemos que platicar. Y eso viene mucho con la idea de progreso. Cuando uno habla de progreso, uno piensa, pues sí, el progreso es el progreso, porque si no hay progreso, pues no progresamos, ¿no? Entonces, pero en realidad, si todos los países viviéramos como Estados Unidos o como otro país, no daría el planeta, punto. No daría el planeta. Entonces, ¿qué tipo de desarrollo queremos? ¿Qué tipo de desarrollo podemos tener? Hay varios problemas.
drama de los comunes, hay otros problemas en donde pues hay límites, la energía es finita, no la podemos hacer infinita. ¿Y qué significa que nos querramos subir, hacer otro más, etcétera? Hay muchas preguntas de por medio. En cuanto a la epistemología que decías, independientemente de la cuantificación, ahorita digo algo, pero me brincó el asunto de la epistemología y la manera que ahora, por medio de los memes y todas las redes sociales, conocemos. Hablabas de que tú pensabas que México, un país con muchas ideas religiosas, etcétera. Yo creo que seguimos en regresiones que son motivadas mucho por esta globalización y esta interacción, donde la verdad ya es democrática, o la objetividad es por democracia y no por objetividad, y eso creo que sí está marcando un retroceso a nivel global. Ahora la verdad se construye, la posverdad, y esa es todo una historia para los filósofos, de cómo las maneras de conocimiento se están modificando o acelerando. Pues siempre la historia la escriben los vencedores, pero pareciera que ahora la escriben al momento, a medida que por tweets y demás, ¿no? Entonces, y se acepta y se acata y se va acatando y se va transformando esta realidad o este mundo a través de esto, con una velocidad que antes no se daba. En cuanto a las cuantificaciones, es un tema delicado. En inteligencia artificial sí se utilizan funciones que permitirían, digamos, buscar ciertos mejores. Mi perspectiva personal es que se utiliza a veces esta idea de optimalidad como la manera racional o normal de encontrar la mejor solución. Vamos a encontrar la mejor solución a todo dar, todos de acuerdo. Sin embargo, tiene sus pros y sus contras. No hay cuantificaciones para todas las cosas. La tecnocracia pues fue un poco el querer hacer todo mediante números. Tiene sus pros y sus contras. Al ser tantos humanos, pues es necesario tener resúmenes de las cosas, macrovariables que nos permitan entender esto. No podemos manejar individualmente poblaciones de millones de personas, pero de alguna manera se pierden muchas cosas a la hora que se cuantifica. Y todo modelo pues suprime parte de la realidad, eso es por definición. En cuanto a Edgar Morin, luego platicamos porque no es mi filósofo favorito, y no comparto muchas de sus opiniones en este uso del lenguaje como lo hace. No sé, tú estás diciendo. Bueno, estabas tú primero y luego vamos a ir. La mía es una duda muy breve. Bueno, creo que lo abordaron un poquito en todos los comentarios. Pues tenemos interacción con estos dispositivos, y esta interacción, dado que es repetida y prolongada, modifica nuestra biología y estudios sobre eso. Y dado que esto sucede, pues, no sé, está el caso de los datos vendidos para las elecciones de Estados Unidos y todo ese tipo de cosas. O sea, están ocurriendo cosas importantes en el mundo, y a nosotros pues no nos queda más que, como dicen, subirnos al tren, ¿no? Pero llega el momento en donde pues hay más de un discurso y es difícil escoger sobre cuál, pues a cuál tomar en serio, ¿no? Entonces tal vez es necesario desde los puntos de autoridad que tiene la universidad y pues sí, tratar de establecer estos puntos y que sean ideas contrastadas, que siempre haya diálogo, porque si no vamos a estar, pues, algo similar a lo que sucede, ¿no? Tenemos notas muy amarillistas de ciencia, donde nos informan de la cura del VIH y la gente lo toma en serio. Entonces vivimos en un mundo pues, no muy orwelliano, donde la verdad es quién sabe qué cosa, y pues, ¿qué opiniones tienen respecto a esto? Realmente lo que es la opinión pública en torno a los principales avances, como pueden ser los avances científicos, los avances en inteligencia artificial, son muy variados. Si te pones a investigar un poco en las conversaciones de inteligencia artificial en internet, en YouTube o en distintas redes sociales con personas mexicanas de declaración,
pues verás que existe una máxima preocupación sobre la rebelión de las máquinas, ¿no? El problema es realmente de ciencia ficción y es real. Realmente existe una percepción muy superficial. Por eso, luego hay que asumir que la universidad, que las instituciones académicas poseen un poder político tremendo, un poder de influencia increíble. Porque habría que repensar si en cierto momento las academias, las instituciones han sido partícipes de esta apreciación social, ¿no? Si en parte hemos sido nosotros los culpables de que la gente piense de esa manera, o de si somos los culpables de que no piensen de otra manera. Entonces, es un aspecto un tanto borroso, un tanto gris. ¿Cómo podríamos impactar a las personas para que cambiaran su opinión, para que cambiaran su apreciación y empezaran a reflexionar o a preocuparse sobre otros asuntos que no fueran simplemente el mero consumo, o la preocupación sobre problemas de ciencia ficción que no son nada relevantes en la actualidad, sino que hay otros temas más importantes como puede ser el desempleo? Y sí que existe un debate sobre ello, pero es por ello que existe una necesidad urgente para que las academias, las instituciones se conviertan en agentes políticos incluso más activos y puedan llegar a esos grupos sociales que opinan de manera tan variada o tan desafortunada que hasta el punto que no puede resultar cómico. Sí, bueno, también cuando tomamos a las instituciones públicas, a la universidad, como actores políticos, pues el hecho de tomar partido por alguna postura, pues también hace que pierdan cierta credibilidad en algunos aspectos, ¿no? Especialmente en el caso de las ciencias exactas, donde pues tenemos que guardar la imparcialidad. Entonces resulta un poco contradictorio, ¿no? Por un lado tenemos que estar a favor de modificar el mundo, pero por el otro lado tenemos que producir de manera imparcial lo que la ciencia plantea. Bueno, lo dije un poco al revés. Es una exigencia doble. O sea, obviamente las academias, las instituciones tienen un deber, que es el de producir conocimiento, de tener una producción, pero al mismo tiempo esa producción, ese conocimiento va a tener un impacto social. Si, como tú dices, va rodando por ahí una noticia sobre que de pronto se ha encontrado la cura sobre el VIH, pues habrá que encontrar la fuente, dónde se ha producido eso, cuál es la causa, sí, claro, por la que ha tenido algo que ver una institución académica, o ha sido un mal uso de la información que se ha producido. Hay que investigar sobre... Sí, claro. Bueno, estas notas evidentemente no son propulsadas por la ciencia, no vienen de otros aspectos, y se ha estudiado que pues hay sistemas que hacen noticias falsas, las publican y todo. A lo que voy es pues hasta dónde llega el deber y la pertinencia de tomar una postura como centro público. Bueno, vamos a sentar, sí, unos comentarios. Bueno, ahora, Arthur C. Clarke fue el que, este escritor de ciencia ficción, fue el que dijo que cuando la tecnología avanza mucho, se convierte en magia, porque la gente deja de saber qué es lo que está detrás de esa tecnología, y es lo que nos pasa con toda la tecnología que hay actualmente. Esa cámara que tienen enfrente ustedes, que los está videograbando, los teléfonos celulares, los automóviles, no sabemos, la mayoría de las personas, cómo están construidas, qué es lo que tienen en su interior, ni lo sabemos arreglar tampoco. Y esto quiere decir que estamos acostumbrados en México a la magia. Por eso la tecnología se ha adaptado tan fácilmente en nuestro país. Somos un pueblo, somos pueblos mágicos. Nos encanta eso. Entonces, la tecnología se ve como una magia más. Y eso contradice como la posición científica de lo que es la tecnología. Bueno, es que... Eso se nos deja para...
Bueno, es que también hay que pensar en ese aspecto. Al ser un pueblo, efectivamente una nación mágica, una nación que incorpora todos esos detalles, o sea, hay un conocimiento, un saber que está ahí. A un ejemplo muy simple, el listón rojo a las mujeres embarazadas. O sea, algo saben, algo se hace. Y lo mismo acá, pero en las comunidades donde estos pensamientos mágicos, estas creencias espirituales todavía se conservan, hay cierta, no jerarquía, cierto reconocimiento del saber del chamán, del anciano, de la partera. Y en México pasa algo muy curioso, también hay cierto reconocimiento de decir, él sabe, él es científico, él sabe cómo funciona eso. Entonces hay como que cierto respeto cultural, pero efectivamente cierta aceptación. Pero existe un gran paralelismo entre esas dos perspectivas. Sí, más bien mi cuestión va a pensar que estos depositarios de saberes ancestrales a su modo también son científicos. Y la cuestión es que... Un comentario al respecto. Yo creo que tienes mucha razón. O sea, efectivamente aceptamos cosas. Alguna vez estuve reflexionando y pues en la religión se le cree a los sacerdotes, aquí le vamos a creer a los científicos, pero al final de cuentas yo no sé nada. Entonces no únicamente estamos haciendo un trasvase de lenguajes. Toda esta pseudociencia que sobre lo que quieran, pues tiene el lenguaje científico. Y como lo desconozco, pues lo acepto. Entonces sí seguimos en la misma situación. Creo que una de las cuestiones también es que la pseudociencia se genera porque la gente hace una interpretación de lo que aprende de la ciencia. Se apropia de la ciencia bajo sus creencias. Y eso es algo que nos es muy difícil de entender. Y yo creo que uno de los grandes problemas que ha aparecido actualmente con toda esta tecnología, yo no voy a decir de la inteligencia artificial, sino de la computación en general, es que ha sido adoptada por todo el mundo. O sea, ustedes vean, recorran Jalapa y vean cuántos lugares hay que les desbloquean el celular, les cambian lo que quieran, lo modifican, etc. No es gente de ciencia. Dice, si a veces no es gente ni que haya hecho más que estudios técnicos para hacer reparaciones. Entonces lo que ha pasado es que el conocimiento se ha difundido, no quiero decir que se ha divulgado, se ha difundido, se ha permeado en toda la población. Y han aparecido esos pequeños negocios, esos pequeños empleos, que de repente no nos damos cuenta que están ahí. Con respecto del Uber, la gente cree que, wow, Uber es la novedad. Desde hace mucho tiempo, aquí los taxistas estaban organizados en asociaciones que se comunicaban por radio para enviarse de un lado, y eran confiables. ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Cuál es el gran problema con Uber que no lo aceptan los taxistas? Nosotros ya estábamos organizados y funcionábamos. ¿Dónde les está metiendo la pata el Uber? En que Uber no se quería reconocer como una asociación de taxistas. No se quería reconocer que les había metido la pata a los taxistas porque no necesitan placas especiales que otorga el gobierno. Entonces no solamente se brincaban a las asociaciones de taxistas, se brincan al gobierno, se brincan al SAT, o sea, se brincan un montón de cosas muy hábilmente y son ellos los ganadores. Son acuerdos que han hecho con las compañías para decir, mira, tú sacas un auto en abonos chiquitos y te vuelves propietario del auto y además tienes un empleo. Esa fue la gran habilidad de ellos. Ponerse en contacto con las empresas, negociar que cada uno de los uberistas sea dueño de su vehículo
ser autoempleado y él se encarga de pagar seguro, él se encarga de todo. ¿Y qué hace hombre? Pues nada más administra. O sea, ¿qué nos asusta si estamos aquí llenos de administradores? Lo malo es que somos malos administradores. Desde aquella vez que se iba a administrar la riqueza, que seguimos sin verla, no nos damos cuenta que se convirtieron ellos en administradores con unas muy altas ganancias. Fíjense ahora en qué países. Pues esto es otro problema filosófico, ya lo decía creo que Marx. ¿Bauman? De la licuefacción y la desmembramiento de toda la economía y de todo. Eso es lo que está pasando. Las instituciones formales van dejando de tener sentido, los países ya están regidos por políticas globales y se pierde la democracia. Entre tanto ya es bastante complicada, pasan muchas cosas que es otro tema filosófico. Nos hacen falta reflexiones sobre las instituciones. Las instituciones se han vuelto elefantes que no se mueven a la velocidad con la que se ha movido la tecnología. Ni se ha adaptado, ni nada. Una cosa más, a mí me sorprendió la gente del Colegio Nacional diciendo que a diferencia de Estados Unidos, México es un país lo suficientemente abierto para que se acepte la evolución y no tenemos el problema que hay en Estados Unidos de que la evolución no se acepta. Se aceptan otras cosas como el diseño inteligente, como los creacionistas, como N alternativas a la evolución. Y se tuvo que volver como una especie de ley el que se enseñara evolución en las escuelas y se prohibieran otro tipo de teorías. Entonces, esa es una discusión que no se ha tenido aquí, no se ha visto aquí. Entonces, hay muchos aspectos sociales que tienen que ver con la ciencia, tienen que ver con la tecnología, que no se han tocado. Estás dando la palabra. Sí, estaba el chico. Bueno, primero que nada me disculpo por si lo que voy a comentar ya lo hablaron, no voy a marcar tiempo y no puedo llegar a tiempo a la plática, pero mi pregunta va más en el sentido de, históricamente siempre ha existido una división entre lo que sería la ciencia y lo que sería el aspecto moral, ¿no? El aspecto del pensamiento, de si se debe hacer o no, y lo hemos visto hablando por ejemplo de 1900 en adelante, con todos estos avances de armas químicas, pólvora, y pues es una constante en el que el hecho de que ciertos personajes, digamos científicos, se terminen arrepintiéndose de lo que hicieron, ¿no? En su momento Einstein se arrepintió de haber escrito la carta al presidente de los Estados Unidos para lo del proyecto nuclear, Nobel se arrepiente de hacerlo de la dinamita y todo esto, y también es cierto que hay otros que no se arrepienten porque no terminan de entender, no terminan de tener una conexión entre el desarrollo científico que hicieron y lo moral, ¿no? Como Havel y la cuestión esta del cloro en gas y muchos más, ¿no? Hoy en día estamos viviendo, y quizá también seamos víctimas de la propia naturaleza de la ciencia, que es una comunidad muy cerrada, pero estamos viviendo una especie como de aislamiento que a veces genera noticias falsas, ¿no? Lo que decía Luis hace un momento, ¿no? Muchas veces la academia no expresa algo así como que, pues mira, ya curé el cáncer, pero como existe esta brecha, este abismo ahí que separa a los científicos de los demás dicen, pues mira, ya se curó el cáncer y empieza la difusión, ¿no? En la inteligencia artificial pasa algo similar y muchas veces, bueno, se desarrollan herramientas que cuando lo vemos desde el aspecto moral uno dice, oye, ¿qué tan bueno es que tú hayas desarrollado esta herramienta? Por ejemplo, ¿qué tan bueno es que alguien pueda recolectar mis datos de navegación? ¿Qué tan bueno es que alguien pueda tener
mis registros en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera, ¿no? Y aunque nosotros, como hombres de ciencia que somos, lo vemos desde el aspecto bondadoso, por así decirlo, o sea, en un mundo ideal donde nadie lo va a mal utilizar lo que estamos haciendo, pues es innegable que existen precisamente estos malos usos, ¿no? Y hay noticias como las de que China había estado espiando a corporaciones norteamericanas, por ejemplo, lo de Rusia con Trump, etcétera, etcétera, incluso acá con lo del escándalo que hubo del software que había contratado el gobierno de Peña Nieto. Ajá. Entonces, está más que claro que nosotros, bueno, hablo por los de inteligencia artificial, a veces no somos capaces de entender esta relación, pero sería interesante ver cómo se ve esto desde el aspecto, digamos, filosófico, ¿no? Desde las corrientes del pensamiento, y si ustedes tienen alguna idea o si tienen o qué piensan al respecto de qué plan debe seguirse para las nuevas generaciones e inculcarles este respeto por lo moral, de que sí tienes la tecnología para ser un semidios en la red, porque hoy en día se puede hacer de todo, pero también hay que inculcarles de que lo puedas hacer no significa que lo tengas que hacer, ¿no? Y eso es algo que el ser humano en general muchas veces no entiende, ¿no? Por ejemplo, se tiene la capacidad de curar enfermedades, ¿no? Y dijeron, pues sabes que ahora vamos a pasar a modificar directamente al ser humano. Y dice, oye, se puede hacer, pero ya te preguntaste si es correcto hacerlo. Entonces mi pregunta va en ese sentido, ¿no? Si, ¿qué podríamos hacer nosotros para inculcar eso, ¿no? Para que no se siga ampliando esta brecha entre lo científico y lo moral, porque pues es claro que hoy en día pues, se alejan cada vez más estos dos aspectos. Justamente una solución sería empezar a reflexionar sobre lo científico y lo moral como dos caras de la misma moneda, por ejemplo. Eso ha sido una constante a lo largo del último siglo con el desarrollo de armas nucleares, con el desarrollo de los computadores, de la biotecnología, ahora con inteligencia artificial. Todo avance científico es capaz de proyectar una sombra malévola sobre la sociedad en cuanto a sus posibles usos. Tenemos ahora la increíble y novedosa supertecnología de reconocimiento facial para desbloquear teléfonos. La gente lo ve como wow, ¿no? Enseguida agarras el teléfono, un dispositivo móvil y se desbloquea, puedes acceder a tus contactos, puedes acceder a toda tu información mediante una cámara que incrustada en el dispositivo móvil puede reconocer tus rasgos faciales y con eso todo vale. Pues bien, la gente obviamente no se pregunta por si realmente a través de esa cámara o a través de los patrones faciales que te están reconociendo, la IA que te está almacenando todos esos datos, si alguna compañía en la sombra está haciendo uso de toda esa información, si Android, Apple, Xiaomi o cualquiera está recopilando todos esos datos para quién sabe qué usos. Entonces, ¿cómo puede regularse eso? Es extremadamente difícil saber en casos concretos qué hacer. Obviamente existe una reflexión política o ética sobre si deberían las compañías poseer tales datos, qué están haciendo con ellos, dónde los almacenan, si piden consentimiento a los usuarios, y eso aplica para todos los avances científicos que se han estado desarrollando. Ahora es el caso del reconocimiento facial, luego será el caso del reconocimiento por ADN, quién sabe, dentro de 15 o 20 años. Podremos acceder a todos los dispositivos a través de la lectura del ADN. ¿Será eso legal? ¿Será eso lícito? ¿Quién sabe? No obstante, no debe faltar la reflexión política o moral allá donde haya un avance científico, tecnológico, biotecnológico pues, remarcable que esté impactando directamente en la sociedad. Por ello sí es muy importante el avance científico, el caso que tú propones, pero obviamente debe haber una reflexión a la par, una reflexión ética, para que no se cometan los abusos y abusos que siempre hemos conocido a lo largo de la historia. Pero para eso existen las roboéticas, las éticas de los ingenieros. En el caso de la inteligencia artificial, yo discutí hace un tiempo sobre que deben existir reglamentos legales, jurídicos, legislativos, en torno a la creación de inteligencias artificiales. Debe haber organismos que se encarguen de ver cuáles son los lineamientos que se siguen para diseñar cualquier tipo de sistema que tenga un impacto directo en sociedad, del mismo modo que existen comités éticos en hospitales o en organizaciones sanitarias, donde un grupo de personas estudia los protocolos necesarios para ver si una operación o una investigación
investigación en clonación o en biotecnología se va a desarrollar correctamente y sigue unos patrones éticos pues, consensuados entre grupos políticos, estatales, sociales, etc. Creo que no solo hay que hablar sobre el desarrollo científico, sino sobre el desarrollo moral. Es un desarrollo que va a la par, es un desarrollo dual, para que no se cometan los abusos. Aquí hay un tema que no se ha tocado, pero aquí el que manda es el dinero. Entonces yo me acuerdo hace muchos años haber ido a una plática de una persona que colaboraba en proyectos nucleares en Estados Unidos y le preguntaron qué onda con la ética. Su respuesta fue llana y clara: si me pagan, yo lo hago. Y yo creo que siempre va a haber gente así. Obviamente es un tema de educación. Ahora, una cosa es la ética y otra las posibles restricciones. La ética implicaría no desarrollar productos que pudieran tener impactos negativos. Pero al final de cuentas, si no está regulado, digamos, entonces podría limitar. El caso del reconocimiento facial, pues el mismo reconocimiento facial serviría para un dron y búscame aquí y échatelo al plato. Sería exactamente la misma tecnología con el otro uso. La persona que investigó sobre reconocimiento facial, ¿tiene la culpa o no? O sea, realmente son herramientas que se ponen, se investigan y la utilidad que se les den sobrepasa mucho. Utilizar matemáticas para hacer un cálculo de una bomba atómica es buena o mala. No. Se encadenan conocimientos y se utilizan para una cosa u otra, pero yo creo que la raza humana siempre va a existir, mucha variedad, y una de esas siempre va a ser mercenaria, sin importar. Bueno, creo que una de las cosas que hace falta, que más que inteligencia artificial, por ejemplo, no han hablado de una cosa que es la web negra, o sea, el lado oscuro de la web, que se usan para muchas de las conductas, digamos, no buenas o no socialmente aceptables. Antes de hablar de la inteligencia artificial, creo que debería, o sea, en la web la web negra no es inteligencia artificial, es tecnología computacional. Y existe, y la usan las empresas. Entonces, creo que a inteligencia artificial se le han estado asignando muertitos de otras tecnologías. bueno, Y por supuesto, pues sí, hay también creo que los algoritmos que se han desarrollado de reconocimiento, o los algoritmos, digamos, de estas sugerencias de qué es lo que quieres comprar, no necesariamente son de inteligencia artificial. bueno, hay un concepto del 88 que Espósito maneja que se llama idolatría. Y... ¿Ah? Eso es más bien. No, es que es importante en estos problemas de quién es el responsable, el que hizo el aparato o el que aprieta el botón. Espósito nos dice que es una idolatría, es una perversión, hacernos creer que algo es bueno simplemente porque es lícito o es jurídicamente aceptable. En el caso de la inteligencia artificial, mientras que en Occidente estamos discutiendo si el reconocimiento facial es legal o no, China ya lo hizo no solamente legal, sino que es una herramienta del Estado. Y lo utiliza diario. Exactamente. O sea, hay situaciones donde jurídicamente algo es lícito, pero ética o moralmente tal vez no lo sea. Y viceversa. Hay cosas que son ilícitas, pero moral o éticamente sean necesarias. Y ahí empiezan las discusiones de la eutanasia y demás. O sea, ya no estamos hablando en cuestión técnica concreta de si la Deep Web, el enlace de servidores o lo que sea, sino a niveles ya de tema de poder. El hecho de que la autoridad me diga que algo es jurídicamente legal no necesariamente lo hace correcto. Y esa es una de las grandes cosas que tenemos que preguntar. Las matemáticas en sí mismas no son buenas o malas. El día que mañana podrían quedar prohibidas,
como ha sido el caso de estados fascistas, donde se han prohibido temáticas en cuestión de educación, en cuestión social, en cuestión sexual. Se han prohibido cosas en un tiempo y a los 20 años son correctas. O sea, bueno, tus padres, tus abuelos allá en España te contarán de todo el tabú que había en cuestión de educación reproductiva, donde el mismo Estado lo hacía ilegal. Y nosotros a 50 años pensamos pues qué absurdez, ¿no? Eso debió haber sido legal desde el principio. Entonces, este es el tema de la perversión, de la idolatría que se vuelve perversión. Que siempre tenemos que estar muy atentos. Y yo creo que en general, en el tema del uso es que cada quien debe tener un criterio, una capacidad real de evaluación. O sea, cada quien debe decir, yo transito en estos esquemas para poder decir esto es bueno o esto es malo. Hermenéuticamente decíamos, es cuestión de validez. Si lo que decías, la verdad ya es un asunto democrático, ya la verdad es debatible, 2 más 2 podría ofender a alguien mañana y entonces tenemos que hacerlo un asunto de situación. Entonces, ¿con qué argumentos lo suficientemente válidos me convencen para inclinarme una postura u otra? Porque al final eso es lo que se necesita. Gente crítica, que al menos diga, escojo esto porque X número de razón. Creo que una de las cosas importantes es que en estas discusiones sobre la ciencia, su uso y aplicación, uno de los grandes problemas que aparece es que aparecen paradojas y la gente no sabe cómo enfrentarse a esas paradojas. O sea, nunca, yo quisiera saber de aquí, ¿cuántos de ustedes enseñan sobre paradojas? ¿Cuántos de ustedes aquí saben cómo resolver las paradojas? Vivo ver el futuro. Bueno, no sé si quieran concluir o cerramos. Falta una persona ahí y ya terminamos. Con lo que escuché últimamente se me aclaró la duda. Nada más era como un comentario muy breve. Se comenzó diciendo que había que crear foros como esta de discusión para enfrentar lo que se viene, lo que ya está encima, y realmente todo veo que se reduce a los valores éticos y morales de cada quien. No se puede legalizar esto porque es en todo el mundo. Sería una labor imposible de hacer. Prohibir, cuando quiso prohibir la pornografía de internet, por ejemplo, o sea, la prohibimos en tal país, pero si internet pasa por todo el mundo, ese país es un paso, se puede bajar, son cosas imposibles de hacer. Entonces yo soy pesimista, pienso que es imposible y hay que confiar en la buena fe del ser humano, que también estuvo desde hace siglos descartada, pero se inventaron las leyes según dicen, y pues ni modo, hay que aceptar. Ya con todo lo que vi, digo, me confirmaron lo que pensaba. Estamos fritos. No podemos finalizar la conferencia preguntándonos, ¿vamos a convertir a México en un agente pasivo del cambio, en un agente activo? Pues hay cada quien su reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias por asistir y espero que podamos reunirnos pronto para más debates más y mejores.